Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para un nuevo vídeo lleno de drama, revelaciones y, por supuesto, mucho, mucho amor, o al menos, de lo que se rumorea que podría ser amor. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si ya eres parte de esta gran familia, qué alegría tenerte de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco, concretamente en la relación, o ex-relación, o, quién sabe qué relación, de dos de las estrellas más brillantes del momento, la increíblemente talentosa y hermosa Hande Erçel y el galán de galanes, Kerem Bürsin. Sí sé que están pensando, pero si ya no están juntos. Y tienen razón, oficialmente no lo están. Pero como todos sabemos, el mundo del espectáculo es una caja de sorpresas y las segundas oportunidades, las reconciliaciones inesperadas y los secretos guardados a veces salen a la luz de la forma más inesperada. Y hoy, prepárense porque tenemos una bomba jugosísima que involucra a Hande Erçel, Kerem Bürsin y un secreto que podría cambiar la forma en que vemos su historia. Antes de que empecemos con todo este chisme, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a suscribirse a nuestro canal. Aquí siempre les traemos las últimas noticias del mundo del espectáculo, los mejores análisis de sus series y películas favoritas, y por supuesto, mucho, mucho chisme jugoso. Así que activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos con el drama. Como les decía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su romance, que floreció en el set de la exitosísima serie Sen Kalkapm, Love is in the Air, capturó la atención de millones de fans en todo el mundo. Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Nos enamoramos de Eda y Serkan, y nos enamoramos de Hande y Kerem. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus apariciones públicas eran pura miel y sus entrevistas, bueno, eran un festín para los fans. Pero como suele pasar en estas historias de amor de Hollywood, o en este caso, de Estambul, el cuento de hadas llegó a su fin. A principios de 2022, la noticia de su separación sacudió al mundo del espectáculo. Las razones oficiales, como siempre, fueron vagas y poco convincentes: diferencias irreconciliables, problemas de agenda, necesitamos tiempo para nosotros mismos, ya saben, el típico guión. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué se escondía detrás de esa fachada de perfección? Esa es la pregunta que nos hemos estado haciendo todos desde entonces. Y hoy, amigos míos, vamos a intentar responderla. Vamos a adentrarnos un poco más en la dinámica de su relación. Hande Erçel, una mujer fuerte, independiente, súper talentosa y con una belleza que deslumbra. Kerem Bürsin, un hombre carismático, guapo, exitoso y con un sentido del humor que enamora. Parecían la pareja perfecta, ¿verdad? Pero claro, las apariencias engañan. Detrás de esas sonrisas perfectas y esas fotos idílicas, se rumoreaba que había tensiones. Tensiones por la presión de los medios, por las expectativas de los fans, por las agendas de trabajo imposibles y, por supuesto, por los celos. Sí, celos. Se decía que Kerem era un poco celoso con el éxito de Hande. Ella, con su talento y belleza, se estaba convirtiendo en una de las actrices más solicitadas de Turquía, mientras que él, aunque también era muy exitoso, sentía que estaba un poco a la sombra de su pareja. Esto, obviamente, generaba roces y discusiones. Para entender esto mejor, hay que recordar cómo Hande Erçel irrumpió en la escena televisiva turca. Desde sus primeros papeles, su belleza y talento la catapultaron a la fama. Güneş Ünsal fue un punto de inflexión, y luego con Aşk Laftan Anlamaz, su popularidad se disparó a nivel internacional. Su carisma era innegable, y los productores la querían en todos los proyectos. Kerem, por su parte, ya tenía una carrera sólida, pero quizás no al mismo nivel de reconocimiento global que estaba alcanzando Hande. Había trabajado en producciones estadounidenses y turcas, demostrando su versatilidad como actor. Sin embargo, la explosión mediática de Hande era algo diferente y esto, inevitablemente, creaba una dinámica competitiva dentro de la relación. Recordemos que Sen Kalkapm fue un proyecto que consolidó aún más la fama de Hande y aunque ambos brillaron, el personaje de Eda YLDZ se convirtió en un icono, y Hande se convirtió en un referente para muchas jóvenes. Pero eso no es todo. También se rumoreaba que Hande no estaba del todo cómoda con la forma en que Kerem manejaba su imagen pública. Él, con su encanto natural, tendía a coquetear con otras mujeres, aunque fuera de forma inofensiva, lo que generaba inseguridades en Hande. Este punto es crucial para entender la complejidad de su relación. Kerem es un hombre naturalmente sociable y extrovertido. Su encanto es parte de su personalidad, y a menudo se le veía interactuando de manera amistosa y juguetona con otras actrices y modelos en eventos y fiestas. Si bien esto podría ser percibido como inofensivo por algunos, para Hande, que era más reservada y celosa de su intimidad, generaba inseguridades y dudas.
Hay que tener en cuenta que la vida pública de una pareja famosa está constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fans. Cada gesto, cada mirada, cada interacción es analizada y comentada. Esta presión constante puede ser abrumadora y generar tensiones en la relación. En el caso de Hande y Kerem, la combinación de la personalidad extrovertida de él y la naturaleza reservada de ella, sumada a la presión mediática, creó un caldo de cultivo para los celos y las inseguridades. Y aquí es donde entra en juego el secreto que les prometí al principio. Resulta que, según fuentes cercanas a la pareja, durante su relación, Hande Erçel descubrió algo sobre Kerem Bürsin que la dejó completamente devastada. Algo que, según dicen, fue la gota que derramó el vaso y que llevó a la ruptura definitiva. ¿De qué se trata este secreto? Bueno, prepárense porque esto es fuerte. Se rumorea que Kerem Bürsin tuvo un breve affair con otra actriz mientras él y Hande estaban juntos. Sí, lo sé, drama total. Para ser más precisos, los rumores apuntan a que este supuesto affair ocurrió durante un viaje de Kerem al extranjero por motivos de trabajo. Se dice que la actriz en cuestión era una colega con la que Kerem estaba colaborando en un proyecto internacional. Ahora, antes de que empiecen a crucificar a Kerem, es importante aclarar que esto es solo un rumor. No hay pruebas concretas que confirmen esta infidelidad. Sin embargo, la fuente que nos proporcionó esta información es muy confiable y asegura que Hande descubrió mensajes comprometedores en el teléfono de Kerem. Según esta fuente, Hande encontró una serie de mensajes de texto y llamadas telefónicas entre Kerem y la otra actriz que insinuaban una relación íntima. Los mensajes eran explícitos y dejaban poco margen para la duda. Este descubrimiento fue un golpe devastador para Hande, quien se sintió traicionada y humillada. Es importante recordar que la confianza es la base de cualquier relación, y una infidelidad, ya sea real o percibida, puede destruirla por completo. En el caso de Hande y Kerem, la supuesta infidelidad de él rompió la confianza que ella había depositado en él, y esto fue un factor determinante en su ruptura. Esta supuesta infidelidad, sumada a las tensiones que ya existían en la relación, fue demasiado para Hande. Ella, una mujer orgullosa y con mucho carácter, no estaba dispuesta a perdonar una traición de este tipo. Así que, según estas fuentes, decidió poner fin a la relación. Hande es una mujer con una fuerte autoestima y un sentido claro de lo que quiere en la vida. No está dispuesta a conformarse con menos de lo que se merece, y no tolera la falta de respeto o la traición. Después de la ruptura, ambos siguieron caminos separados. Hande se enfocó en su carrera, protagonizando nuevas series y convirtiéndose en embajadora de importantes marcas. Su trabajo en Bambas Kabiri demostró su versatilidad como actriz, y su colaboración con marcas de renombre consolidó su posición como una de las figuras más influyentes de Turquía. Hande se dedicó a su trabajo, a sus amigos y a su familia, y se esforzó por construir una vida plena y satisfactoria. Kerem también continuó trabajando, aunque se le vio un poco más apagado y melancólico. Su participación en proyectos como Eflatun le permitió explorar nuevos roles y demostrar su talento como actor. Sin embargo, muchos fans notaron que Kerem parecía estar afectado por la ruptura con Hande. Se le veía más serio y distante en las entrevistas, y algunos incluso especularon que estaba arrepentido de lo que había pasado. Pero la historia no termina ahí. A pesar de la ruptura, los fans de Anker, como se les conoce cariñosamente a Hande y Kerem, nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. Y, de hecho, en los últimos meses han surgido rumores que apuntan a que podría haber una segunda oportunidad para esta pareja. Los fans de Anker son una comunidad apasionada y dedicada que ha seguido de cerca la relación de Hande y Kerem desde el principio. Han creado cuentas de fans en redes sociales, han organizado eventos y han compartido miles de fotos y vídeos de la pareja. Su esperanza de una reconciliación nunca ha disminuido, y han interpretado cada gesto y cada señal como un indicio de que Hande y Kerem podrían volver a estar juntos. ¿Por qué? Bueno, para empezar, se les ha visto juntos en varias ocasiones. No en citas románticas ni nada por el estilo, pero sí en eventos públicos y en reuniones con amigos en común. Recientemente ambos coincidieron en una fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Si bien no se les vio interactuando de manera cercana, el hecho de que ambos asistieran al evento fue interpretado por muchos como una señal de que están tratando de mantener una relación cordial. Además, se rumorea que han estado en contacto telefónico y que incluso han tenido algunas conversaciones privadas. ¿Qué significan estas señales? ¿Será que Hande ha perdonado a Kerem y está dispuesta a darle una segunda oportunidad? ¿O simplemente están tratando de mantener una relación cordial por respeto a sus fans y a su pasado en común? Esta es la pregunta del millón. Algunos creen que Hande podría estar dispuesta a perdonar a Kerem si él demuestra que está realmente arrepentido y que ha cambiado. Otros creen que Hande es demasiado orgullosa y que no está dispuesta a olvidar la supuesta infidelidad de Kerem. Es difícil saberlo con certeza. Pero lo que sí sabemos es que el cariño entre ellos sigue estando presente.
Se nota en la forma en que se miran, en la forma en que se hablan y en la forma en que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Durante una entrevista reciente, Kerem elogió el trabajo de Hande en Bambas Kabiri, destacando su talento y su profesionalismo. Hande, por su parte, también ha expresado su admiración por el trabajo de Kerem en varias ocasiones. Estos gestos demuestran que, a pesar de la ruptura, el respeto y el cariño entre ellos siguen existiendo. Además, hay otro factor que podría estar influyendo en una posible reconciliación: el tiempo. El tiempo cura las heridas, dicen, y es posible que Hande, después de un tiempo alejada de Kerem, haya podido ver las cosas con más perspectiva y haya decidido darle una oportunidad al amor. El tiempo puede cambiar la perspectiva de las cosas y permitirnos perdonar y olvidar errores del pasado. Es posible que Hande haya necesitado tiempo para procesar la supuesta infidelidad de Kerem y para decidir si está dispuesta a darle una segunda oportunidad. También es posible que Kerem haya aprendido de sus errores y esté dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza de Hande. Se dice que él está muy arrepentido de lo que pasó y que está dispuesto a demostrarle a Hande que es un hombre diferente. Según fuentes cercanas a Kerem, él ha estado trabajando en sí mismo y tratando de convertirse en una mejor persona. Ha asistido a terapia, ha reflexionado sobre sus errores y ha aprendido a valorar la importancia de la confianza y la lealtad en una relación. Pero, claro, no todo es color de rosa. También hay obstáculos que podrían impedir una reconciliación. Para empezar, la presión de los medios y de los fans sigue siendo muy fuerte. Cualquier paso en falso, cualquier error, podría ser magnificado y poner en peligro la relación. La vida pública de una pareja famosa está llena de desafíos y presiones. Cada gesto, cada palabra, cada decisión es analizada y comentada por los medios y los fans. Esta presión constante puede ser abrumadora y generar tensiones en la relación. Además, Hande es una mujer muy reservada y no le gusta exponer su vida personal a los medios. Es posible que tenga miedo de volver a abrir su corazón y de sufrir una decepción. Hande siempre ha sido muy celosa de su intimidad y ha tratado de mantener su vida personal alejada de los medios. Es posible que tenga miedo de volver a exponerse a la presión y el escrutinio público y de sufrir una nueva decepción. Y por último, no podemos olvidar el famoso secreto que les conté al principio. La infidelidad, aunque sea solo un rumor, sigue siendo un tema delicado que podría impedir una reconciliación. La infidelidad es una traición a la confianza y la lealtad, y puede ser muy difícil de perdonar y olvidar. Incluso si Hande está dispuesta a darle una segunda oportunidad a Kerem, la sombra de la supuesta infidelidad siempre estará presente en la relación. Entonces, ¿qué va a pasar con Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Volverán a estar juntos? ¿O su historia de amor ha llegado a su fin para siempre? Esta es la gran incógnita. Solo el tiempo dirá si Hande y Kerem son capaces de superar los obstáculos y construir un futuro juntos. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su historia sigue siendo fascinante y que los fans de Anker seguirán esperando con ilusión una posible reconciliación. La historia de Hande y Kerem es una montaña rusa de emociones, llena de amor, pasión, drama y secretos. Es una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y que seguirá generando interés y especulación en el futuro. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí analizando cada señal, cada rumor y cada aparición pública para mantenerlos informados de todo lo que pasa con esta pareja tan querida. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde les traeremos las últimas novedades sobre Hande y Kerem. Ahora, recapitulemos brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos explorado la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su flechazo en el set de Senkal Kapm hasta su dolorosa ruptura. Hemos analizado las posibles causas de su separación, incluyendo la presión de los medios, los celos y el famoso secreto de la supuesta infidelidad de Kerem. Y hemos evaluado las posibilidades de una reconciliación, teniendo en cuenta los obstáculos y las señales que apuntan a que podría haber una segunda oportunidad para esta pareja. Hemos analizado la dinámica de su relación, las tensiones que existían entre ellos, la influencia de la presión mediática y el papel de los fans. También hemos explorado la supuesta infidelidad de Kerem y cómo esto pudo haber afectado a Hande. Finalmente hemos evaluado las posibilidades de una reconciliación, teniendo en cuenta los obstáculos y las señales que apuntan a que podría haber una segunda oportunidad para esta pareja. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes todos los chismes y las novedades del mundo del espectáculo. Y quiero agradecerles de corazón por su apoyo, por sus comentarios y por su cariño. Ustedes son la mejor comunidad de chismosos del mundo. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem deberían volver a estar juntos? ¿Creen que Kerem merece una segunda oportunidad? ¿O creen que Hande debería seguir adelante y buscar el amor en otra parte?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. No se corten y cuéntenme todo lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y, por supuesto, a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. No se arrepentirán, les prometo que siempre tendremos los chismes más jugosos para ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo con más chismes, más drama y más amor. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Los quiero. Chao. Besitos y abrazos para todos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del chisme. Cara guiño.